Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a la continuación de nuestro curso de programación desde cero, a quien podemos programar. En esta ocasión vamos a pasar un tema realmente interesante, que son las estructuras de decisión en programación. Muy bien, antes de comenzar, como siempre, vamos a repasar lo que hemos visto hasta el momento, que son los fundamentos de programación, historia de esta misma, qué es un lenguaje, tipos de lenguaje, editores de texto e IDEs, la importancia de las matemáticas y la relevancia de un título universitario en el mundo de la programación. Vimos también paradigmas de la programación, que es una variable, que es una constante y operadores aritméticos, siendo estos tres últimos ya parte de la práctica. E igualmente realizamos 4 ejercicios más un ejercicio en pseudocódigo. Bueno, en realidad hicimos todos los ejercicios en pseudocódigo, pero en un solo video, todo resumido en un solo video. Entonces te recomiendo y te invito a que veas esos videos, ya que son conocimientos muy importantes que deberías tener a nivel profesional como programador. Y bien, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos y comencemos. Empecemos por definir brevemente qué es una estructura de decisión. No le dediqué una diapositiva ya que no es del todo necesario. Una estructura de decisión es una estructura en programación que nos permite definir qué pasará si algo pasa o qué pasará en caso de que eso no pase. Es decir, vamos a empezar primero con el if. El if es una estructura de decisión. Como su nombre en inglés lo indica, funciona como toda estructura de decisión para imponer qué pasará si. De esta forma, dependiendo de nuestras necesidades, podemos programar diferentes alternativas. Entonces, es importante que entiendas que realmente todas las estructuras de decisión lo que hacen es definir qué pasará si. Entonces, empecemos con el if. Vamos a suponer que vamos a recibir como datos vamos a recibir dos datos. Vamos a recibir nombre y edad. Entonces, podemos decir, si la edad del usuario es igual o mayor a 18, entonces puede entrar a la zona VIP, que es la zona para adultos. Pero, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si tienen menos de 18 años? Y es ahí en donde entra en juego el else. Y es que el else funciona para indicar qué pasará en caso de que la condición indicada con el if no se cumpla. Entonces, siguiendo con la analogía, tenemos las dos puertas. Dijimos ya que si una persona no tiene 18 años o no tiene más de 18 años, entonces sencillamente no puede entrar a la zona VIP. Es una zona para adultos. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene menos de esa edad, tenemos que poner un else. Con el else indicamos qué pasará en caso de que la condición indicada con el if no se cumpla. Entonces, decimos, si la persona tiene 18 o más años, entonces entra a la puerta. Si no, else, entonces entra a la otra puerta. Pero ¿qué pasa? También existe el else if. El else if sirve para casos en los que existen más de dos casos. Es decir, en este caso estamos hablando de dos puertas, pero ¿qué tal si fueran varias? Y dependiendo de la edad, entonces tendrías que entrar a una u otra puerta. Es ahí en donde entra en juego el else if, ya que con el else if podemos poner otras condiciones en caso de que la condición del if no se cumpla. Entonces, es algo un poco complejo, teóricamente hablando, de comprenderlo, pero en la práctica se hace muy sencillo. Lo que necesito que entiendas es que lo que es el if, el else y el else if son una misma estructura. Es decir, el else o el else if no funcionan sin el if. El if es la estructura principal en este caso y es la que se necesita obligatoriamente. En cambio, el else y el else if ya son más prescindibles. Muy bien, pero ¿qué pasa en dado caso de que queramos optimizar lo que hacemos con el if? Es ahí donde entra en juego el switch. El switch funciona para optimizar en ciertas ocasiones, lo que se puede hacer con el if, dado que es más organizado que el if y requiere menos código. Sin embargo, funciona solo con igualdades. Entonces, les pongo otro ejemplo. Supongamos que queramos que haya una puerta para personas solamente de 10 años, puertas para personas de solamente 20 años, otra para personas de solamente 30 años y otra para personas de solamente 40 años. Entonces podríamos usar el switch. Entonces, si el switch es tan bueno, ¿por qué sencillamente no lo usamos siempre a él y dejamos al if de un lado? Y esto básicamente es porque el switch, como ya les mencioné, funciona solo con igualdades. Es decir, con el switch nosotros no podríamos decir si una persona tiene 18 o más años. Solamente podemos indicar un parámetro, es decir, solamente podríamos indicar una edad específica. No podemos decir si tiene más de 18 años, si tiene menos de 18 años. No podemos generalizar todas las edades.
Solamente funciona con igualdades, es decir, si tiene 18 años, si tiene 19, y es por ello que funciona, por ejemplo, para un menú. Sin embargo, en este caso, realmente seguí utilizando el ejemplo de las puertas, ya que es el que trabajamos con el if, pero en este caso sería mucho más práctico usar el if, ya que con el if podemos decir que si sencillamente tiene más de 18 años, puede entrar a la zona VIP. Pero con el switch tendríamos que poner casos en los que tiene 18, 19, 20, 21 y así hasta 90, 100 años. Obviamente sería mucho código y no es para nada óptimo. Entonces, igualmente, esto no se comprende del todo en la teoría, es algo complejo, sin embargo en la práctica y sobre todo en el código, no tanto en el intérprete se puede hacer incluso un poco más complejo que en el código, sin embargo debes saber cómo hacer diagramas de flujo, por eso es que estamos trabajando con un intérprete. Pero en el código se hace todavía más sencillo entenderlo y memorizarnos para qué sirve cada uno, ya que si bien en el intérprete no utilizamos las palabras, que estas son palabras reservadas, que ya hablamos de eso en otro video, no se utilizan en el intérprete, sino solamente en el código propiamente hablando. Entonces ya en la práctica vamos a entender mejor cómo funciona cada uno. Sin embargo, en el intérprete no vamos a estar trabajando con el switch, ya que no lo soporta. Pero en futuros cursos sí lo vamos a ver y vamos a ver lo importante de conocerlo y cómo podemos optimizar con él. Entonces, nada, ahora pasaremos a la práctica y vamos a ver cómo funcionan el else, el else y el else if. Acompáñenme. Muy bien, sean todos bienvenidos nuevamente a Raptor y ahora vamos a ver prácticamente cómo se usa el if, cómo se usa una estructura de decisión. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a declarar una variable de tipo edad, es decir, de tipo número, realmente, no de tipo edad. Entonces le vamos a poner ed. Muy bien, vamos a hacer el mismo ejemplo que usamos en la teoría. Entonces vamos a decir que la variable ed es de tipo número. Después vamos a leer esa variable. Muy bien, le vamos a indicar acá que debe digitar su edad. Perfecto. ¿En dónde se va a guardar eso? Muy sencillo, en la variable edad. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Qué se usa para poder hacer una estructura de decisión? Para poder indicar qué pasará así. En el caso de Raptor lo hacemos con el icono de selection. Entonces le damos acá y les voy a explicar para qué sirve cada cosa. Primero le vamos a dar doble clic y aquí vamos a poner la condición. Es decir, la condición para que entre a un lado o para que no entre. Entonces le vamos a poner en este caso si la edad es mayor o igual a 18, que los operadores lógicos y relacionales lo vamos a ver en el próximo video, pero necesito que entiendas cómo funciona una estructura de decisión. Entonces, incluso para que no te compliques, le vamos a poner si la edad es igual a 18, entonces tiene que imprimir. Muy bien, le vamos a poner entra o entre por la puerta VIP y vamos a copiar esto. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en caso de que la edad sea diferente de 18. Entonces acá le vamos a poner entre por la puerta. Vamos a ponerle entre por la puerta normal. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá el chiste es que podamos jugar con las diferentes posibilidades. Acá solamente le puso un igual si la edad es igual a 18 para no enredarlos mucho con esos operadores, ya que en el próximo video nos vamos a meter más de lleno con eso y vamos a hacer unos ejercicios más elaborados, además de los ejercicios de por sí que va a tener la sección. Entonces, muy bien. Ahora vamos a ejecutar el algoritmo. Muy bien, ahora nos pide que digitemos la edad, le vamos a poner 18. ¿Qué pasa? Se va por el sí. Aquí nos indica por dónde se va a ir si sí se cumple la condición y por dónde se va a ir si no se cumple la condición, para que sea visualmente más sencillo ver qué pasará en caso de que se cumpla la condición. Muy bien, entonces en este caso nos dice entre por la puerta VIP. Pero ¿qué pasa si ponemos cualquier otra edad que no sea 18? Vamos a ponerle 20, incluso 19, algo súper cerca. Se va a ir por el no. ¿Por qué? Porque la edad no es igual a 18 años. Entonces nos va a poner entre por la puerta normal. Entonces básicamente así funciona una estructura de decisión. En el próximo video nos vamos a meter ya con los operadores, con los diferentes tipos de condiciones que podemos indicar acá y además con estructuras de decisión anidadas.
Entonces, de momento no te preocupes por eso, solamente necesito que entiendas cómo funcionan las estructuras de decisión, que el yes quiere decir que si se cumple la condición se va a venir por acá, y el no quiere decir que si la condición no se cumple, no se va a venir por acá, sino que se va a venir por acá. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Sé que al principio puede parecer un poco complejo, o espero que no, espero que se te haga sencillo, pero con la práctica vas a ver cómo es de sencillo y útil usar estructuras de decisión. Entonces nada, los invito a que vean el resto de videos, el resto del curso si no lo han visto, y recuerden que todos podemos programar. Un saludo.